¿Qué serie turca ha tenido mejor rating esta semana? Esta semana ha sido una semana diferente, con cambios en el rating y un top 3 con movimientos interesantes. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación general. En el número 1, como casi siempre, vuelve a quedar Uzak-Şehir, Ciudad Lejana, o también llamada Lejos de ti en Telemundo. Esta semana anterior la serie pasó por momentos bastante tensos, entre incendios, huidas, secuestros, de todo. Y aunque tuvimos un momento íntimo un poco más romántico entre nuestra pareja protagonista, Alia y Jihan, en una cena romántica que tuvieron en aquel hotel donde Alia se escondía, el resto, la sensación que me dio el capítulo fue que estaba entrando en una etapa más oscura, como dije en un vídeo que comenté todo el capítulo. Lo podéis encontrar aquí en el canal. En el episodio de ayer, por lo que vi, Alia se ve que sufre muchísimo, estando lejos de su hijo y además por las maldades de Boran. El episodio terminó bastante emocionante, con Sadakat llevando a cabo el plan que tenía preparado con Burgon. ¿Le saldrá bien el plan? En segundo lugar tenemos a Eres a quien amo, una serie relativamente nueva que solo lleva 3 episodios de un matrimonio forzado entre una chica de pueblo analfabeta y un soldado de una familia rica de Estambul. Esta serie empezó súper bien y sigue arrasando, como digo, en su capítulo 3 con una puntuación de 9,57 con la que se ganó este top 2. En este capítulo 3 de Eres a quien amo vimos como Erkan tramita los papeles del divorcio a escondidas de Dichile y hasta le hace firmar los documentos del divorcio poniendo la huella, porque recordemos que ella era analfabeta y no tenía firma. Esto lo hace para poder cumplir la promesa de su padre de casarse con otra chica. El momento más duro del episodio, para mi gusto, fue cuando Dicle descubre el engaño de Erkan y además lo ve besándose con Burjin. Burjin se ve que es una arpía de cuidado e intenta engañarlo y lo presiona hasta que consigue lo que quiere. En el avance del próximo capítulo 4 también se ve como Dicle sale de la mansión súper molesta, súper enfadada y dolida por la desilusión que ha sufrido con Erkan, y cuando sale de las puertas de la mansión se encuentra un grupo de periodistas que la abordan y es Erkan el que la mete para adentro medio obligada, llevándola a cuestas. En este avance también vemos como Dichile sufre un cambio de luz enorme, se maquilla, se peina, cambia la ropa y deja de parecer una campesina para convertirse en la Cenicienta, que podría pasar tranquilamente por una joven del círculo de Erkan, aunque claro, los modales y todo no los conoce. En eso sí fallaría, por mucho que se vista y se peine y se maquille. Dichile apareció así de guapa en el compromiso de Erkan con Burjin. Y claro, Erkan al verla así se quedó impactado porque no se esperaba verla tan guapa y tan cambiada. Y así finaliza el avance, con esa cara de Erkan mirando a Dichile. La verdad que esta serie no me parece tan interesante, pero este capítulo 3 me ha metido más en la historia. Me parece que sí, es una buena candidata para ver esta temporada. ¿La estáis viendo? Y bueno, como ganadora del tercer puesto tenemos a Rosas y Pecados. La serie protagonizada por Murat Yildirim y por Cemre Baysel siempre ha estado ahí en el abajo del top 3, justo en el cuarto, en el quinto puesto, pero esta semana ha conseguido superar la barrera y ha ganado el tercer puesto con un 8,32. Y ahora os contaré un dato importante del rating de esta semana anterior. Es que Tatsayab Budeni, este mar se desbordará, la serie que tanto nos encanta por este canal, no se emitió este viernes. El motivo lo expliqué por mi Facebook, que si no estáis siguiéndome, corred porque hay mucha información que pongo también por allí. Como este mar se desbordará no tuvo episodio, pues digamos que se quedó un hueco libre en el top 3, porque casi siempre en el segundo puesto estaba quedando Este mar se desbordará. Por cierto, el próximo episodio 20 de este viernes, que sí se emitirá, está súper interesante, porque veremos cómo salvan a Fadime y a Eleni, y además veremos cómo Esme le cuenta la verdad a Jesse, y bueno, pasarán más cosas. Y ahora pasaremos a dar un repaso del rating de la semana anterior. Comencemos con el lunes, que además de Uzak-Şehir, que ganó con un 14,18 en su episodio 23 de su segunda temporada, un poco menos que su anterior episodio, un 0,43. Bueno, pues además de Uzak-Şehir, también en este día tenemos a Hijos del Cielo, que esta semana anterior tuvo la salida de uno de los personajes principales debido a que lo retiraron por un tema de sustancias prohibidas, que ahora está en el orden del día de Turquía, porque ha habido muchas detenciones de gente de la farándula turca, de actores, cantantes, famosos en general, por tema de sustancias. Así que este actor ha sido retirado de la emisión y ahora su sustituto será el actor Alperen Duymaz, que recientemente protagonizó la serie de Leila. Esta serie, Hijos del Cielo, tuvo en su episodio 23 un 3,45. Y cerrando el lunes tenemos Bajo la misma lluvia, una serie de ATV que no termina de despegar. En el episodio 3 tuvo un dato bastante bajo de 1,85, que es bastante bajo, como digo, para la televisión turca, donde la verdad que sabe que no tienes mucha paciencia para las cifras bajas. En cuanto a la trama, el episodio estuvo bastante enredado,
Por un lado, Rosa le miente a Ali para que se aleje de ella, para alejarlo de ella y que no esté en peligro, y le miente con su enfermedad, aprovechando su enfermedad, como se marea y eso, pues le dice que está embarazada. Ali parece que se lo traga y en medio de la fiesta de compromiso de Ali y Beliz, que al final se compromete porque se cree lo de Rosa, pues en medio de la fiesta Rosa se desmaya, y cuando se desmaya la tía de Ali, que sabía que por Ali, por el supuesto embarazo, pues en medio de todo le dice: puede perder al bebé. Claro, todos se quedan mirando, incluido Coray, que no sabe nada obviamente porque no ha hecho nada íntimo con ella, y ahí termina el episodio. Yo creo que Coray seguramente aproveche el tirón y aproveche y diga que sí, que está embarazada de él y tal y cual, para amarrarla más. A mí no me parece tampoco mala historia, la verdad, aunque la actuación de Beliz no me gusta mucho. Me parece la actriz lo hace muy sobreactuado. No sé qué opináis ustedes. Bueno, y el martes tenemos a la serie Abby, la serie de ATV que está yendo súper bien desde el principio y que en su episodio 7 tuvo un 8.07. En la trama, Charla ya sabe que es responsable de la muerte de su padre, estaba en la mansión y sigue ocultándose. Y en el avance vemos un giro importante cuando detienen a la hermana de Charla, acusándola de haber intentado matar a Tahir, al líder de la familia Yanciolu. Mientras tanto, los protagonistas se siguen acercando. Aún no veo mucho feeling. Y ya no es el tema de la edad, sino que, no sé, no los veo más como más hermanos que feeling de romance. También el martes se emitió Kiss Más Celos, que en su episodio 24 tuvo un 4.08. Además, en esta serie, en Celos, se incorporarán al reparto 3 actores: Julia Duyar, que interpretará a la tía Dondu, Tunjai Bejou, que será Selman, el cuñado, y Charla Demir, que da la vida a Elif, la hermana de Jihan. El miércoles compiten 4 series. Geralti, que va por su episodio 5 y tuvo una puntuación de 7.14. Sapsirle, serie de Star TV, que va por su temporada 2 y tuvo un 5.01. También tenemos a Kurolu Jorjan, la serie dramática histórica, que no está teniendo una puntuación últimamente muy alta, pero que se sigue manteniendo. Y en su episodio 16 tuvo un 3.28. Y por último, este miércoles tenemos a Erref Fruya, que vivió para mi gusto uno de los capítulos más intensos. En este capítulo, Erref y Nisan intentan escapar, pero mientras está intentando escapar, Gurdal descubre a través de Kadir que Nisan es el topo de la policía por unas grabaciones que le muestra. La escena en la que Gurdal llama a Errej justo cuando antes de que iban a huir ya en el barco, la cara de dolor de Errej al enterarse de que Nisan era el topo, increíble. En ese momento la policía llega y detiene a Errej, y antes de eso le dice a Nisan que ya no se iban, que sus caminos se separaban ahí. Nisan ya sabía que era porque la posibilidad de que se haya enterado de todo, y se va también detenida a declarar rota de dolor. Aunque al principio nadie quería escuchar a Nisan, al final la escuchan y entienden que lo habían hecho por su hermana, que en su momento Chiden la engañó diciéndole que hiciera todo lo que ella quisiera para evitarle la cárcel a la hermana, cosa que ahora Nisan se arrepentía, porque como dice ella, al menos ahora su hermana estaría en la cárcel, pero no estaría muerta. Cuando están en el tribunal, R logra escapar gracias a sus hombres y justo llega a los huérfanos cuando los huérfanos tenían retenida a Nisan porque querían hacer que pagara por ser topo. El ref llega allí y los detiene diciendo que él sería el que le pondría el castigo, que la dejasen. Y claro, los huérfanos le dicen que o elige los huérfanos o elige el amor, pero que tenía que decidirlo en ese momento. Y mientras llegaba la policía, el rey se ve pensando, no sabemos si huirá solo o huirá con Nisan. Así que, tremendo. ¿Ustedes creen que perdonará el rey a Nisan? Recordemos que todavía no sabe que ella en realidad es Ruya, su amor de la infancia. Este episodio tuvo una puntuación buena, 6.88. Bueno, el jueves también está cargado de series. En primer lugar, ya mencioné como ganadora de un puesto en el rating a Eres a quien amo, que quedó en segundo lugar. Pero el jueves también compitieron otras series, como por ejemplo Halef, el sucesor, que tuvo un 5.83 en su episodio 22. Aunque sigue manteniéndose, lleva ya unas cuantas de semanas que está bajando ligeramente. También en este día está la serie Perlas, Ingi Janeleri, que tampoco está destacando demasiado. En su episodio 5 tuvo un 2.38. Y por último, El príncipe heredero, Beliat, que estaba entrando en una etapa bastante interesante, porque ahora ya Yahya se enteró de que Deria está embarazada y fue a por ella, y Deria se fue con él, por lo que a partir de ahora estarán juntos. Y ya sabemos que el amor entre estos dos es bastante pasional y fuerte, a mí me encanta. Y el final del episodio, si no lo has visto y no quieres spoiler, pasa un poco más para adelante, porque es increíble. Safer le deja una carta a Zulfikar
despidiéndose. Y se va en mitad de la nieve a congelarse, y cuando lo encuentra Zulfikar, que va con Timur, lo encuentra allí tirado, congelado, aparentemente sin vida. Y se ve el sufrimiento de ese hombre y el apoyo de Timur, que la verdad que se ha vuelto un pilar fundamental para Zulfikar. Se dice que en el episodio 26 ya los veremos de nuevo por Estambul. A partir del 12 de marzo empezarán a grabar ya, como digo, en Estambul. Aunque tiene bastante emoción, por lo menos para mi gusto, la serie nunca termina de tener altos resultados en rating. Y en esta semana anterior tuvo en el total una puntuación de 2.84. En el fin de semana, el viernes, tenemos a Akisisi Sherbeti, Sorbete de Arándanos, que en su episodio 24 de su temporada 4 tuvo un 7.89 en el total, subiendo bastante respecto al anterior episodio, un 1.45 más. Se ha filtrado que el capítulo 138 será al final de la temporada, el día 29 de mayo, y que están ya en negociaciones para una siguiente temporada. Así que veremos si en septiembre tenemos otra temporada más de Sorbete de Arándanos. El sábado tenemos a la serie Gonul Dag, que va por su temporada 5 y tuvo un 5.83 en este episodio de la semana anterior. Y también tenemos por último este sábado a Rosas y Pecados, la ganadora del top 3 de esta semana, con un 8.32. Y para el domingo la cosa está más movida, os explico. Este domingo volvimos a tener la serie Bajo la misma lluvia con doble episodio esta semana, porque la serie pasará a ser vista del lunes al domingo, y en su episodio 4 de este domingo tuvo una puntuación de 1.96. Con el cambio de día va a probar suerte, pero con esos números veremos a ver, porque no sé si la cancelarán o no con rapidez. También tenemos a Tequila con un 6.45 en su episodio 23 de su temporada 6. Hasta Tekarla, la serie de Burak Deniz, que se rumorea que será suspendida y que se cancelaría en el episodio 22. Y además fue cambiada del día al sábado. La próxima semana ya será el sábado. En su lugar, como te contaré después, habrá otra serie nueva el domingo. En este episodio 20 tuvo en su total un 3.57. Y por último, una serie diferente en la que se destacó bastante el papel fuerte de una mujer normal de barrio llamada Aidan. Y bueno, la serie se llama Ruya Gibi, como un sueño, y tuvo su final este domingo con su episodio 13, con una puntuación bastante baja de 1.89. En su final, Aidan, la protagonista, termina demostrando su valía, haciendo crecer el negocio y haciendo riqueza, y después de que Mir pagara con unos años de prisión todo lo que había hecho, pues se reencuentra con Aidan y viven su amor felices. Así que fue un final feliz. ¿Viste esta serie? ¿La recomendarías? Y ya habiendo terminado con el repaso semanal, atención porque os traigo una noticia. La serie Doctor en otra vida, protagonizada por Sheila y por Ibrahim Jellicoe, se estrenará por fin este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La historia girará en torno al Dr. Inan, que tras un ataque, cuando vuelve en sí, termina teniendo amnesia y a partir de ahí deberá replantearse toda su vida. Yo la verdad pienso verla y además seguramente haga la reseña del capítulo 1 en cuanto lo vea. ¿Tú también la verás? Y bueno, así queda el top 3 de esta semana anterior. Ciudad Lejana en el número 1, Eres a quien amo en el número 2 y en el número 3, Rosas y Pecados. ¿Te parece justo este top 3? ¿Crees que la próxima semana, cuando ya esté otra vez este mar se desbordará, veremos cambios de top 3 otra vez como anteriores? Bueno, y también tenemos el estreno de Doctor en otra vida, que también puede posicionarse con fuerza. Te leo en comentarios. Si te gusta que repasemos juntos los ratings de la semana, déjame tu like y sígueme para más.